trimestre, Leonel. Así es, ¿cómo están, queridos amigos? Ya nos encontramos en la primera lección del nuevo, ¿qué es? Tercer, ¿no? Tercer trimestre que tiene por Se título acaba de el año. manera general, déjenme por favor aquí, Primera y Segunda a los Corintios. Ese es el título general que vamos a ver durante todo este trimestre y para esta lección el título es El ministerio de Pablo en Corinto. Así que acompáñenos durante todo este trimestre, perdón, donde vamos a tener lecciones bastante importantes. Vamos a hacer una oración para empezar. Oremos, David, oremos. Padre bueno que moras en los cielos, estamos en tus manos nuevamente. Pedimos tu dirección y tu guía, Señor, para poder llevar a cabo el repaso de esta nueva lección en este nuevo trimestre. Estamos en tus manos, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Creo que no le di posibilidad para que pueda saludar, No, así ni que he salude. saludado, yo estoy aquí esperando el paso Salude, del saludo. salude. Qué tal, Leonel? ¿Qué tal, amigos? Un nuevo trimestre. Y sí, el ministerio de Pablo es interesante, es importante. Este apóstol no conoció literalmente a Cristo Jesús. Habló físicamente de haber caminado con él, pero se encuentra después, Eso es fantástico. cuando iba persiguiendo a los cristianos y es tumbado de su caballo, se encuentra y después es uno de los apóstoles más, pero más relevantes del Nuevo Testamento. El que tiene más libros en la Biblia es Pablo, ¿no? Entonces, el título es El ministerio de Pablo en Corinto. En Corinto. El versículo está en Hechos 18, 9 y 10. ¿Qué dice Leo? Dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Cabe indicar que esta primera lección es como una introducción. Básicamente es una introducción a todo lo que vamos a ver, Es ¿no? un mapeo. Sí, no es tan amplio, pero es una pequeña intro con respecto a un poco del llamado de Pablo y qué tipo de ciudad era esta, ¿no? Pero, y dicho esto, me gusta mucho el respaldo que el Señor le da aquí a Pablo, ¿no? No tengas miedo, anda nomás. Y lo más importante, porque ahí en esa ciudad Hay mucha gente. yo tengo gente, Yo tengo ¿no? mucha gente. Bastante llamativo. ¿Cómo fue el llamado de Pablo al apostolado? Gálatas 1:15 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Eso está en Gálatas 1:15. 1 Corintios 15, 6 al 8 dice, después apareció apareció a más de 500 hermanos, hablando de Jesús a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros han muerto. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Por último, como un abortivo se me apareció a mí. ¿Quién está diciendo esto, Leonel? Eso lo está manifestando en este caso Pablo, ¿no? Pablo. Y donde está indicando ¿Qué te llama la atención de él? bueno, justamente lo que tú dijiste al inicio, ¿no? El encuentro especial que tiene Pablo y el llamado que le hace, ¿no? Después o sea, muchas veces usted ni yo sabemos de pronto los propósitos que Dios tiene en nuestra vida. Y Pablo, después de haber sido perseguidor de cristianos, pasar en este caso ahora a predicar a Cristo, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención ese llamado que hace Dios, ¿no? Y que muchas veces ni usted ni yo podemos entender, pero Pablo llegó a comprender que Dios lo necesitaba, que en este caso que Jesús, con el que se encontró, lo necesitaba para poder llevar más personas a sus pies. A mí me llaman dos cosas la atención. Gálatas 1:15 dice que lo apartó a Pablo desde el vientre de su madre. O sea, desde el vientre, cuando era un embrión, cuando era un feto, Dios ya lo conocía y lo apartó para que sea uno de los apóstoles más interesantes de la Biblia. Y no un apóstol que conoció literalmente a Jesús, sino que lo conoció después. Ahora, y en el siguiente versículo, en 1 Corintios 15, 6 al 8, dice, mira lo que está hablando Leonel, es interesante porque dice, sí, Jesús cuando resucitó se le apareció 500, también se le apareció a los discípulos, pero por último se le apareció a Pablo. Yo no sé si Pablo está diciendo, sí, no solamente se les apareció a ustedes literalmente, sino también se me apareció a mí. No sé si está hablando cuando lo tumbó del caballo y cuando él dijo, Señor, ¿quién eres? Y él dijo, soy Jesús, a quien tú persigues. O está hablando de una aparición como fue literal. Hablamos del camino de Maús y los 12 discípulos y los otros 500. Entonces, la escuela sabática remarca que existe la posibilidad que se le haya aparecido literalmente a Pablo, porque eran contemporáneos, no olvidemos de eso. Correcto. Mientras Jesús estaba predicando su evangelio, ya después él se dedicaba a perseguir cristianos. Y ese es el llamado que hoy nos hace Dios. Él nos dice, desde el vientre materno te aparté.
Yo, ahora que estamos en el Mundial, no sé si usted ha visto el Mundial. Sí, claro, por Sí, supuesto. se ha visto el Mundial. Modo Ahí mundial. dice que la probabilidad de nosotros haber nacido, una propaganda, ¿no? La probabilidad de haber nacido en el Ecuador es el 0.22%. Una cosa muy bajísima para que lleguemos a ser ecuatorianos. O sea, imagínate la probabilidad entre tantos espermatozoides, entre tantos óvulos para ser fecundados, tú y cada una de las personas que están aquí fueron apartadas. No solamente Pablo, sino cada uno de nosotros. El problema es que no le creemos a Cristo Jesús. El problema es que nos falta fe. Pablo está diciendo con fe que él fue apartado desde el vientre materno. Amén. Y dentro de todo este contexto, Pablo dice, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿no? Él dice. Que fui llamado por Jesucristo, el que murió y que resucitó. Bueno, en fin, entonces me gusta mucho ese énfasis que él hace en, no vamos a leerlo, pero son muchísimos textos que hablan Cada vez que comienza una carta. en donde Pablo dice, yo, apóstol, enviado de Jesús, de Jesucristo, escogido por él. Entonces, me gusta mucho eso porque la seguridad que le pone Pablo para enfatizar de que Jesús lo escogió. Así como usted también, usted es un escogido de Dios, es un escogido por Jesucristo para hacer buenas obras, ¿no? Para predicarlo, para llevar esperanza a las personas que lo necesitan. La segunda parte tiene que ver cómo predicaba Pablo, o diría yo de pronto, el tiempo que no perdía Pablo para poder presentar a Cristo Jesús, ¿no? Ahí tenemos textos bíblicos, David. Hechos 17, 22 al 24 dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando los santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo es a quien yo anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Pablo estaba en Atenas, donde había mucha filosofía, donde había muchos problemas, muchas dificultades, mucha idolatría, pero a ese pueblo él va a un areópago. Un areópago es como decir la concha acústica, como decir en el Parque de la Familia hay algo, ¿cómo se llama eso? Donde predicaron. ¿Cómo se llama? Eso se llama un ágora. El gracias, sí. Jonathan. Entonces ahí, donde lo escuchan todos, gracias. Ágora. Aquí hay gente que nos ayuda bastante. Entonces, se para y con inteligencia, con astucia, Pablo dice, ustedes, yo veo que son muy religiosos, pero ustedes tienen una inscripción por ahí que dicen al Dios no conocido. A ese Dios sí que ustedes se den cuenta, ese es el Dios que yo predico. Interesante. O sea, él con sus propios principios, con sus creencias, los lleva a conocer al Dios verdadero y no se calla, sino que predica a Jesucristo y a Jesucristo crucificado y resucitado. Sí, esa parte es interesante, ¿no? Porque cómo Pablo se toma desde de ese punto, Muy pilas, ¿no? Pablo. Porque es que hay así, David y amigos, hay personas que, como lo decías en las lecciones anteriores, hablábamos un poco de eso, de que hay personas que saben que necesitan algo, pero no saben qué es ese algo. Entonces, así más o menos están estas personas de un Dios no conocido, pero que tenían necesidad de conocernos. Y Pablo no desperdicia esa oportunidad y le dicen, ese es el Dios al cual yo les vengo a presentar. Y todos tenemos esa necesidad en algún momento. Exactamente. Entonces, y ahí vemos cómo Pablo no pierde la oportunidad. Entonces, de hecho, Hechos 17, 1 y 2 dice, pasando por Anfípolis y por Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. O sea, vemos cómo Pablo, y eso también nosotros deberíamos de hacerlo, si usted conoce a Jesús, si ha tenido una experiencia muy bonita con ella, es la oportunidad de compartir en cualquier momento, pero es la oportunidad de poder compartir a Jesús. Eso es parte también de predicar. Muy bien. Hechos 18:5 dice, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Esto es lo que predicaba, yo lo dije, ¿no? Él predicaba a Jesucristo, solamente a Jesucristo, no se encargaba de predicar otra cosa más que a Jesucristo crucificado y resucitado. ¿Cómo era Corinto, Leonel? Corinto, ahí tenemos algunos textos bíblicos, ¿no? Hay muchísimos más. Primera de Corintios 5, 9 y 10, 9 al 11, perdón. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No me refiero en general a todos los fornicarios en este mundo, ni a todos los ávaros, ladrones o idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí para que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano,
sea fornicario, avaro, idólatra, malediciente, borracho o ladrón, con él tal ni un aún comáis. Bueno, El versículo es poderoso, es contundente, sí, contundente. exactamente. Y ahí, según los historiadores, ahí también parte de la lección enfatizaba en cómo en esta ciudad, en este lugar, en este pueblo, existían idólatras, había perdición sexual, bueno, en fin, había muchas cosas, ¿no? Entonces, era una zona complicada y difícil que de pronto no sé si yo Pero me Pablo atrevo. les estaba diciendo que no se junten con ellos o que sí. Correcto, no, pues les estaba diciendo, ahí Pablo decía que no se junten, ¿no? Que no se junten con los fornicarios, con los borrachos, bueno, en fin. Pero él dice, pero no con todos los Pero claro, fornicarios. pero no con todos, no ¿Qué con todos, sí. significa eso? No con todos los fornicarios. ¿Qué significaría? O sea, lo que pasa es que parte de eso, y no sé si lo vayamos a ver ahí en algún otros textos, es que de una u otra manera había ahí personas que, como dijimos hace un momento, que saben que tienen necesidad de algo, pero que no saben qué es ese algo. Entonces ahí entra, ¿no? El hecho de poder presentar a Jesús y ahí involucra lo que tú estás Pero preguntando, es que ¿no? para yo conquistar el corazón de una persona que es fornicaria, borracha o avaro, como lo que tú dijiste, necesito relacionarme. Entonces, si tú escuchas, lees al principio y dices, no se junten con esto, entonces, ¿cómo lo vamos a salvar? ¿Cómo vamos a hacer Claro, cómo vamos a comunicar la palabra de Dios? Por eso Pablo dice, pero no estoy diciendo de de todos en general. todos, correcto. Estoy diciendo claramente de aquel que se dice ser hermano, pero es fornicario. De aquel que se dice ser hermano, pero es idólatra. De aquel que se dice ser cristiano, pero no sigue los principios del reino. Entonces, a esa persona donde es a la que Pablo estaba haciendo control, no se junten con ellos. No con las personas que lo son y que no saben que son. Las personas que tienen necesidad, las personas que sufren. Porque cada uno que está en pecado realmente tiene una necesidad. El que está en drogas, el que está en alcohol, tiene una necesidad que no es cubierta por el amor de la familia, que no es cubierta porque no conoció a Dios, porque se metió desde muy pequeño. O sea, cada uno tiene una historia. Pero sí sé que cada uno de nosotros tenemos una necesidad imperativa de Dios y que solamente Él la puede cumplir, la puede sosegar. Ahora, el consejo para nosotros no es que nos alejemos de las personas que están en el mundo, sino que nos relacionemos y los llevemos a los pies de Cristo Jesús, no que los desechemos. Pero sí tenemos que tener cuidado nosotros mismos, Leonel, en no ser piedras de tropiezo, en nosotros mismos tener una vida íntegra, ¿no? Y a veces eso es difícil, ¿no? El cristiano tiene sus debilidades también y tenemos que encomendarnos todos los días a Cristo Jesús para no caer en las mismas. Sí, puede ser un terreno hostil, puede ser un terreno complicado, puede ser un terreno que tal vez pudiese parecer que no merece conocer a Cristo, porque muchas veces podemos llegar a tener ese Mal pensamiento. concepto. Correcto, exactamente, ese mal concepto. Sin embargo, pues todo terreno es fértil para poder sembrar la semilla de esperanza de Cristo Jesús, su resurrección y el deseo que tiene Él, obviamente, de salvarnos, ¿no? Era una ciudad complicada, Corintios, sin duda alguna, pero no era una ciudad imposible. Y para eso, obviamente, vamos a la siguiente parte donde me gusta mucho, que tiene que ver con el hecho de que, a pesar de estar en un terreno complicado, y tal vez Pablo en algún momento pensó y dijo, como que no quiero, ¿no? Pero vino un refuerzo, ¿no? Unas palabras de aliento de parte del Señor. Y ahí en Hechos 18, 9 y 10 dice, entonces el Señor dijo a Pablo, en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo Ahí es. en esa ciudad. De hecho, En esa ciudad mala. claro, de hecho parte de la lección decía como que Pablo estaba un poco temeroso, no reacio, pero un poco temeroso. Entonces, por eso es que el Señor viene y le dice eso en una Algo que visión. no se ha topado mucho, pero Pablo predicaba a los judíos en los días sábados, predicaba y muchos de ellos no le creían. No le creían. Pero también había gente principal, habla de un señor que se me acaba de olvidar el nombre, que era dirigente de la iglesia judía, de la sinagoga, que le creyó el evangelio de Cristo, él y su familia, y muchos más le creyeron. O sea, pero había gente que no le creía, que se burlaba, que decía, sí, después te voy a escuchar, decía un versículo. Entonces Pablo estaba predicando en un terreno, como tú dijiste, hostil, difícil. Pero en ese pueblo difícil, hostil, fornicario, Crispo. ese mismito, sabía que por ahí iba. Entonces, en ese pueblo Dios está diciendo, en esa ciudad tengo mucho pueblo. Lo mismo le dijo a Jonás. A Jonás lo mandó a Nínive. Correcto. Y
¿Y qué pasó? Con una predicación totalmente nada elocuente, simple, se convirtieron desde el rey hasta el animal, dice la Biblia en Jonás. Y a pesar de que él no quería hacer esa misión, lo hizo. ¿No? ¿Por qué? Porque Dios tiene mucho pueblo. Sí, yo quiero decir, Dios tiene mucho pueblo en Quevedo, en nuestra ciudad, Leonel. Tiene mucho pueblo, yo estoy seguro de eso. Así que si usted está escuchando la voz de Dios en este momento, si usted cree que tiene necesidad de algo, pues lo invito a conocer el Evangelio de Cristo. Si tiene una Biblia, abra su libro, comenzando por los Evangelios. Si quiere comunicarse con nosotros, háblenos a nosotros, déjenos un mensaje. Podemos comenzar a estudiar la Biblia, comenzar a presentarle el Jesús que queremos mostrarle. ¿Por qué? Porque Jesús tiene mucho pueblo en esta ciudad, Leonel. Así es. Y bueno, y para ir terminando, aquí poderles compartir esta parte, dice, la primera carta de Pablo a los Corintios también es muy relevante para nuestra época. Después de todo, no nos enfrentamos hoy en cierta medida a algunos de los mismos problemas en muchas de nuestras iglesias. Esta carta tiene mucho que decirnos. Es una de las más ricas, más instructivas y más poderosas de todas sus cartas. Esto dice la escritora Elena de White en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Esta lección parte de la introducción hacia lo que vamos a ver en este trimestre en las dos cartas de Pablo a los Corintios, y pues vimos claramente que de una u otra forma podemos enfrentarnos a momentos complicados y difíciles, pero Dios, sin duda alguna, el Señor quiere usarnos para que incluso en esos terrenos que aparentemente son hostiles, nosotros podamos ser instrumentos en manos de Dios, porque hay muchas personas que necesitan escuchar de la bendita esperanza de Cristo Jesús. Amén. Amén, Leonel. Vamos a orar. Señor nuestro, gracias por este día, gracias por este maravilloso mensaje. Que podamos aprender de Pablo, pero sobre todo de ti, Señor. Que nos guíes en este camino y que las personas que escuchan tu voz no se alejen de ti, sino que más bien tu Espíritu las traiga a su pueblo, Señor. Oramos por ellas, oramos por nuestras familias, por el perdón de nuestros pecados también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos vemos la siguiente lección. Chao, chao. Chao, chao.